Este es el documento más antiguo que conservo en mi casa. Data del 30 de diciembre de 1955. Es la tarjeta de afiliación Bahá'í de un joven mecánico de 25 años. Está mecanografiado en la mitad de una cuartilla, pero escrito a mano se da cuenta de su nombre y de su domicilio. El papel ya amarillea y empieza a romperse por los dobleces. Tengo otro. Este es una fotocopia. Me cuentan que el original se encuentra en los archivos del Centro Nacional de Madrid. El 20 de junio de 1968, el Ministerio de Justicia acuerda el reconocimiento de la Asamblea Nacional de los Bahá'ís de España en el registro de asociaciones confesionales no católicas con el número 2. Esta es una tarde de júbilo. Las personas que se encuentran en esta sala celebran que la comunidad Bahá'í de España acaba de ser acreditada con el Estatuto de Notorio Arraigo, con el que el Estado destaca la presencia en España de las comunidades religiosas y su consolidación en el territorio. Las dota de capacidad de negociación y de llegar a acuerdos con el Estado. Les ofrece un sitio en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Presidencia, entre otras cosas. Procedemos, claro, de una tradición de siglos de un Estado confesional, católico, y en la Constitución de 1978, después de una historia constitucional compleja, ¿no?, de idas y venidas, bueno, pues desde 1978 gozamos de un sistema de reconocimiento pleno de esta libertad, y desde luego yo creo que España es un Estado absolutamente equiparable a los más avanzados en lo que es el reconocimiento no solo ya del derecho de libertad religiosa, sino de los principios que configuran un modelo de Estado neutral frente a lo religioso, y a la vez un modelo de Estado cooperador con el fenómeno religioso, con los grupos religiosos. Bueno, pues fueron 3 años de un equipo de muchas personas que nos reuníamos y hacíamos puestas en común para preparar toda la documentación y la información necesaria para poder preparar la memoria que íbamos a presentar para la solicitud de la declaración del notorio arraigo. Lo que se pedía a las confesiones religiosas que lo quisieran solicitar era, en primer lugar, tener, digamos, una presencia en 10 comunidades autónomas, tener o estar inscrito en el registro de entidades religiosas durante 30 años, tener 100 anotaciones o inscripciones en el registro de entidades religiosas, tener una estructura o una representación adecuada, y también tener una participación y una presencia activa, ¿no?, en la sociedad, en España y también a nivel internacional. La aceptación del estatus de notorio arraigo fue por unanimidad, ¿no? Y este es algo que nos llenaba de una alegría inmensa, porque es el principio que fundamenta la acción de cualquier Bahá'í, ¿no? La unidad, aquello que armoniza, aquello que nos permite construir juntos. Y al mismo tiempo era muy emocionante, porque estos amigos que representaban a la comunidad Bahá'í se llevaban un trocito, un pedacito de cada uno de nosotros, ¿no? Además, en casos como la comunidad Bahá'í, como ha sucedido también con otras comunidades religiosas, por ejemplo los budistas, que lo adquirieron hace relativamente poco, ¿no?, en este también siglo XXI, lo que haces por un lado es constatar un hecho, el hecho de que estas comunidades religiosas, como la comunidad Bahá'í, está en la sociedad española, forma parte de la sociedad española, una parte importante de la sociedad española. Y en ese reconocimiento también va acompañado de una suerte de garantías legales para que la actividad que ya están desarrollando de manera generosa y altruista la comunidad Bahá'í en ámbitos no solo relacionados con la espiritualidad, sino también
en cuestiones como la educación, lo social, el diálogo interreligioso, en los que los bahá'ís y las bahá'ís son reconocidos internacionalmente por tener esa presencia, ¿no?, en estas cuestiones destacadas, pues lo que hace es también, en cierto modo, dar mayor garantía legal para que puedan desarrollar estas actividades en el seno de la sociedad española. A pesar de que quizá cuantitativamente no son una religión muy grande en España, cualitativamente son una comunidad religiosa que ha efectuado una contribución fundamental a la sociedad española y la sigue haciendo día a día desde los ámbitos como los que he citado: educación, labor social y diálogo interreligioso, aparte también de promoción cultural, que son los ámbitos en los que más he podido coincidir con los bahá'ís y las bahá'ís. Y por esta importancia cualitativa que tiene la comunidad bahá'í en el conjunto del Estado español, creo que el notorio arraigo y el reconocimiento de notorio arraigo es un acto de justicia para esta confesión religiosa. La comunidad bahá'í tiene una vocación internacional, una vocación por la defensa de los derechos humanos, por propiciar o promover la paz en el mundo, el reconocimiento de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de la educación, que hace que su participación en este sentido sea particularmente activa y particularmente importante para nuestra sociedad. También eso pues nos fortaleció o nos sigue fortaleciendo pues a todo lo que es la comunidad bahá'í, no solamente de España, sino de todos los países, de seguir trabajando, ¿no?, en esas actividades que el objetivo realmente es el mejoramiento de la sociedad y construir un mundo mejor, ¿no?, que al final es la base de todas las religiones. Soy española, así como todos mis ascendientes. Mis padres pudieron pagarme los estudios y desde hace años trabajo en uno de los medios de comunicación más importantes de España. Nunca me había considerado como un miembro de una minoría, menos de una minoría religiosa. Sin embargo, todavía la fe bahá'í es una religión desconocida que poco a poco se está abriendo a la sociedad. ¿Qué significa entonces el arraigo? ¿Significa solo que la comunidad bahá'í, una minoría religiosa en España, con tan solo 5.000 miembros, tenga una larguísima presencia en España? ¿O quizás que ello se traduzca, por encima de una estructura, en la capacidad de ofrecer a sus compatriotas un cambio audaz para la mejora de la sociedad? Nos vemos. En el interior de este DC-3 ha viajado esta mujer norteamericana. Su nombre, Virginia Orrison. Tiene 43 años. Acaba de llegar a Madrid procedente de Brasil como maestra, es decir, con la intención de afincarse para difundir su fe en España. Ha trabajado como bibliotecaria en la Paramount Pictures, la gran productora cinematográfica donde coincidió con personajes de la talla de Gary Cooper o Carole Lombard. En 1933 se declara bahá'í en Estados Unidos. Desea ser una pieza más del engranaje puesto en marcha por Baha'u'lláh en pos de una transformación social. Hasta su llegada a Europa, es incesante su servicio como maestra bahá'í en su país natal y en Iberoamérica. Tan solo hace 10 años del fin de la Guerra Civil en España, y este país intenta salir adelante, pero son momentos aún inciertos.
hay pobreza y restricciones, y las consecuencias de la contienda son palpables. El 1 de octubre de ese año, el caudillo Francisco Franco celebra 10 años como jefe del Estado. El general lanza entonces en Burgos su alegato de que España se ha convertido en el reducto de la espiritualidad del mundo. La misión de Virginia se perfila llena de incertidumbres. Ella ha venido con el propósito de introducir una nueva religión en un país sin derecho a la libertad de conciencia ni, por supuesto, a la libertad de expresión. El gran problema: cómo iniciar la labor de enseñanza de la fe de Bahá'u'lláh, Religión nueva y desconocida en este país, cerrado a toda innovación de esa índole. Yo lo que pienso es que quizás en aquel entonces, en el 47, que llegara una mujer sola, norteamericana, de Estados Unidos, que es un sitio tan, en fin, tan diferente de como era la España del 47, pues era para muchas personas era una oportunidad para enterarse de otras cosas, de qué ocurre fuera, ¿no? Y ella les contaba sobre la fe Bahá'í. Y entonces así fueron interesándose algunas personas. Virginia Orbison se hospedó unos días en este hotel de Madrid. Más tarde alquiló una habitación en esta casa del 32 de la calle Conde Peñalver. Esta casa vería nacer la Comunidad Bahá'í de España. En 1948 se formó la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Madrid. En 1957 la denominada Asamblea Espiritual de la Península Ibérica y por fin, en 1962, se formó el primer órgano colegiado de gobierno de la Comunidad Bahá'í de España. En los años anteriores se habían establecido comunidades y asambleas en Barcelona, en Terrassa, en Murcia, Cartagena, Alicante y en otras poblaciones. Aunque no todo fue tan fácil. Y ten en cuenta que en los principios de la fe nosotros estábamos perseguidos por la policía. Entonces no nos podíamos reunir los 9 en una casa, porque podía presentarse la policía y tener problemas. Pues teníamos un policía que nos vigilaba en la calle, nos pinchaba en el teléfono, que se notaba perfectamente, porque no era el teléfono de ahora, lo de antes se notaba cuando hacían clink, y lo cogía y se notaba que te estaban escuchando al otro lado. La correspondencia también nos la secuestraban de vez en cuando. No sé, sería por el 58, 59, más o menos. Fue casi los principios de la fe en Cartagena. Los 9 nos reuníamos en un café. Unos amigos tomábamos café y ya estaba. Éramos unos amigos que estábamos allí y hablábamos de lo que teníamos que hacer. He venido hasta el Archivo General de la Administración. Aquí llegan periódicamente los documentos de los organismos oficiales que ya no son necesarios para la gestión diaria. Mira, nosotros somos el archivo intermedio de la Administración. Se crea este centro para recoger toda la documentación que se produce por los ministerios, por todos los departamentos ministeriales, para que no se pierda. Entonces, nuestra tarea es recibir esa documentación, organizarla, ordenarla, describirla. Pero yo creo que una de las cosas que más nos gusta en el archivo es saber que somos un servicio público y que damos apoyo a los ciudadanos para conseguir un montón de cosas. Estoy segura de que algo encontraré sobre la actividad de los bahá'ís en España que fue vigilada de cerca por la policía.
las distintas redadas policiales y detenciones de bahá'ís ocurridas en los años 50 llevó a un grupo de ellos a intentar inscribir y legalizar de alguna manera la fe bahá'í en España. Intentaron tal registro ante el Ministerio, pero la solicitud de 1954 fue denegada en varias ocasiones, aduciendo que no existía una ley de libertad religiosa. El Concilio Vaticano II tuvo como propósito instaurar las relaciones que a partir de 1965 la Iglesia iba a tener con el mundo moderno. Fue uno de los acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX. En España, la Ley de Libertad Religiosa de 1967 bebe del Concilio Vaticano II. Bueno, la Ley de Libertad Religiosa es más bien una ley de tolerancia religiosa. Supone una cierta mejora en el sentido de que facilita sobre todo la práctica pública de culto, pero no es realmente una ley de libertad religiosa en sentido estricto. Además es una ley que viene impuesta por circunstancias externas, como es el Concilio Vaticano II, que reconoce la libertad religiosa en la Declaración Dignitatis Humanae, de manera que es una respuesta del régimen de la dictadura a una situación que él no había creado, sino que le viene en cierto modo del Vaticano II. Bien, ser minoría religiosa en este país siempre fue realmente muy difícil. Esta es una ley que únicamente lo que hace es abrir ligeramente la mano, reconoce personalidad jurídica y poquita cosa más, porque por ejemplo todas las reuniones fuera de los lugares de culto estaban sujetas a autorización por parte de los gobernadores civiles. Las donaciones que se hacían a las confesiones tenían que ser fiscalizadas por el Ministerio de Justicia, de manera que si no se destinaban a fines religiosos, ello podría ser causa de suspensión de las actividades de la confesión. Es decir, es una ley, en cierto modo, que muestra una cierta desconfianza hacia las minorías, pero al menos les reconoce personalidad jurídica, les permite actuar, reconoce a los ministros de culto. Es un cierto paso adelante en el contexto de una dictadura que no era para nada un modelo de libertades públicas. Pues ha habido cambios bastante significativos, la verdad. En principio porque se parte de un periodo inmediatamente anterior, de que todos conocemos, de más de 40 años, en los que la única religión que se podía practicar era el cristianismo católico, ¿no? Se pasa a un momento en que parece ser que la religión deja de formar parte de la esfera pública, de los intereses de la ciudadanía, a otro momento, que hablamos a lo mejor ya de finales de los 90 y demás, donde el hecho religioso, las religiones, las creencias de la gente empiezan como a florecer. Creo que la ciudadanía, grosso modo, ha ido avanzando en valores y esa, digamos, esa apuesta por la diversidad de la convivencia ha favorecido también que cada vez más credos religiosos, espiritualidades y demás puedan manifestarse con libertad. Ese es el cambio que veo yo. La comunidad bahá'í en ese sentido es un ejemplo de trayectoria de confesión que se ha ido consolidando de forma progresiva en la sociedad española hasta que ha terminado obteniendo el arraigo. Hay ciertos documentos que como periodista me gusta ver de cerca. Así que visito el Centro Nacional de los Bahá'ís de España. Es un edificio situado en un barrio residencial en Madrid. Es un lugar de culto, pero al tiempo es un lugar administrativo. En el archivo tenemos la historia de la comunidad bahá'í de España desde que vino Virginia Orbison. La verdad es que ella hizo un gran esfuerzo en ir recopilando absolutamente todo, artículos, datos, fotos, explicando con todo detalle lo que había, lo que representaba, en qué pasos había dado, informes. Hay 700 carpetas llenas de documentos súper importantes en la historia y que demuestran, ¿no?, la presencia de la comunidad bahá'í en España desde los años 40. ¿no? Aquí está mi abuela,
Meria Renedo, junto a Virginia Orbison. Ambas se conocieron cuando esta última buscaba una casa en Madrid. Mi abuela, que trabajaba en la embajada norteamericana, le ayudó a encontrar su primera residencia de la calle Conde Peñalver. Pero es que aquel mecánico de 25 años que firmaba la tarjeta de filiación Bahá'í en 1955 era mi padre. Esto es propio de la identidad de los bahá'ís españoles. Demográficamente, en la mayoría, nacido en España de padres y abuelos, incluso bisabuelos y bisabuelas que abrazaron la fe en los años 40 o 50. A mí me da mucha alegría saber que mi familia, por una rama, está conectada con las raíces de la fe en Irán, de no sé cuántas generaciones, y por otro lado con las raíces de la fe bahá'í en España, ¿no? De ya con mis hijos son 5 generaciones, y pues me da mucha alegría, ¿no? Que luego ellos decidirán, nosotros le criamos como bahá'í, pero él tomará una decisión, ¿no? Y establece su relación con Dios. Cuando oigo hablar de mi abuelo, que nunca lo conocí, pues me da mucha alegría porque la gente habla con mucho cariño de todos los servicios que hizo y todo lo que hizo por la fe bahá'í en España, también junto a mi abuela, pues me enorgullece mucho, la verdad, hablar de él. La fe bahá'í nació en la antigua Persia, el Irán de hoy. Baha'u'lláh, fundador de la fe bahá'í, reveló en el siglo XIX una visión espiritual profunda y unos principios revolucionarios, tales como la unicidad de la religión y la revelación progresiva de la verdad religiosa, el desarrollo de las cualidades espirituales y la integración del culto y del servicio. El mensaje de Baha'u'lláh es rompedor y se fundamenta en la unidad. ¿Y qué es la unidad? La unidad esencial parte de la unidad de Dios. Los bahá'ís creemos que esa esencia incognoscible, ese creador que ha dado vida al universo, que al final es fuente de amor, es esa unión que nos conecta, ¿no?, con nuestro ser, con nuestra parte espiritual y que da sentido a nuestra existencia. Ya en vida de Baha'u'lláh, hubo comunidades organizadas en Persia, en Rusia, en Indostán o Birmania. Él envió cartas a los principales reyes, gobernantes y líderes religiosos de la época, a quienes escribió personalmente. Pero todos ignoraron sus mensajes. Los bahá'ís han sido perseguidos por profesar su fe desde los inicios de esta en el siglo XIX. La revolución de 1979 provocó el exilio de millares de ellos hacia muchos países del mundo, lo que se ha denominado la diáspora iraní. En la actualidad, cientos de bahá'ís están encarcelados en las prisiones de Irán. Y es algo paradójico que mientras la fe bahá'í es una religión que está creciendo en todo el mundo y se está reconociendo los aportes y contribuciones que se hacen a la sociedad, como en el caso de España con la obtención del notorio arraigo, en el lugar del nacimiento de esta religión, los bahá'ís son privados de su derecho de reunión, de libertad de expresión y de conciencia. Ruhollah Merabjani acaba de cumplir 102 años. Ahora vive en Chequia con su hija, pero se afincó en los años 50 en Madrid, procedente de Teherán. Venimos en la primavera, casi estas fechas de 59. Yo, mi mujer y mi hija pequeña. España estaba después de la guerra civil, un país muy pobre y había dictadura, pero la gente muy buena.
Los españoles desde el principio vimos que, al contrario de algunos países europeos, a nosotros le recibían con mucha amistad. La Ley de Libertad Religiosa de 1967 hizo avanzar mucho las reuniones y la proliferación de los lugares de culto. En la población de Liria, en Valencia, la comunidad bahá'í se dotó de un centro de estudios. Yo siempre pienso que Liria es un edificio de amor. Cada ladrillo de esto está puesto con todo amor. El Ministerio de Información y Turismo comenzó a permitir los actos religiosos públicos que no fueran católicos y la publicación e importación de material religioso. En 1969 se fundó en Tarrasa la Editorial Bahá'í de España, que a día de hoy cuenta con cientos de publicaciones de los escritos sagrados y de las enseñanzas y de compilaciones y textos de interés social. La comunidad bahá'í se gobierna mediante un sistema de instituciones establecidas por Bahá'u'lláh en su libro sagrado, el Kitab-e Aqdas, y cuyo carácter es esencialmente democrático. En la actualidad, la comunidad bahá'í de España cuenta con 51 asambleas locales radicadas en 100 comunidades. Sean de ámbito local o nacional, estas asambleas están constituidas por 9 miembros elegidos democráticamente y periódicamente por todos los bahá'ís mayores de edad. El proceso electoral bahá'í es un modelo único. No hay candidaturas, no hay campañas electorales. ¿Y qué implica eso? Implica que los creyentes mayores de 18 años tienen la responsabilidad de conocer el talento y las cualidades del resto de la comunidad para poder hacer una elección madura. Se anima a los bahá'ís a que puedan pensar en personas que tienen un espíritu de servicio, un compromiso genuino y que además de poder tener experiencia o tener conocimiento, también tengamos en cuenta la diversidad de edad, de género y de origen. A nivel internacional, los bahá'ís eligen la Casa Universal de Justicia, cuya sede se encuentra en Haifa, en Israel, que es donde descansan los restos de Bahá'u'lláh, última localidad donde vivió tras ser exiliado paulatinamente de su ciudad natal, en Teherán. Lo que aporta el sistema de gobernanza que ha traído Bahá'u'lláh es el hecho de que viene a cambiar el paradigma de liderazgo que ha tenido la humanidad. Básicamente la historia de la humanidad ha estado centrada en un tipo de liderazgo que es el liderazgo unipersonal. Si bien tenemos instituciones, tenemos parlamentos, en muchísimas ocasiones las decisiones importantes recaen en una sola persona o en muy pocas personas. El mundo se ha vuelto complejo, el mundo se ha vuelto interdependiente y por tanto necesitamos otra forma de gobierno, otra forma de liderazgo. Y la forma de liderazgo que trae Bahá'u'lláh es el liderazgo colegiado. En una época en la que parece que el modelo de hacer política se está desgastando por el exceso de propaganda, porque la iniciativa individual está por encima del bien común y porque hay una cantidad de recursos que se están destinando a la competición y al conflicto, el modelo electoral bahá'í constituye un microcosmo relevante del que se puede extraer algunos principios y algunos mecanismos que podrían ser transferibles a la vida política de la sociedad. Entonces lo que se plantea, según lo entiendo yo, es que por un lado necesitamos que las personas se esfuercen por elevarse a nuevos estándares éticos y morales de comportamiento para poder mejorar la sociedad, pero por otro lado hay que atender a las estructuras, a los sistemas, a las leyes que rigen la sociedad. Y a ese respecto hay todo un planteamiento de que además tiene que haber un orden social estructurado y organizado a nivel global, pero coordinado desde los ámbitos locales y nacionales. Y aquí es donde adquiere quizá mayor relevancia la contribución que la comunidad bahá'í como una organización está intentando hacer,
porque por un lado está intentando que más personas trabajen con la misma perspectiva, pero por el otro están haciendo una especie de experimentación global anclada en lo local, con una nueva forma de organizar la sociedad, organizar la política con su propio sistema administrativo que está atesorado en las enseñanzas bahá'ís, y también abordando áreas diversas de la vida colectiva como la economía, la agricultura, la educación, que paulatinamente puedan dar origen a un nuevo tipo de sociedad, en colaboración con otros. Así que yo diría que esas serían algunas nociones que pueden ayudarnos a comprender por qué hay tanto énfasis en que haya una estructura que pueda vehicular el principio de la unidad de la humanidad. Todas las personas mayores de 15 años, edad en la que se adquiere la madurez, pueden adherirse a la comunidad Bahá'í. Uno de los aspectos más importantes es que unirse a ella es un acto voluntario y libre que pivota en la libre investigación de la verdad. Yo tengo apenas meses siendo Bahá'í y ha sido una de las experiencias más maravillosas porque cada día soy consciente del cambio que hay dentro de mí y que se refleja con mis hijas, porque para Abdul Bahá, hijo de Baha'u'lláh, era muy importante tratar bien a los niños. El mensaje que trajo Baha'u'lláh para esta época es la unión de la humanidad y dejarnos de ver con ojos de prójimos, sino de hermanos. Ya no ama al prójimo como a ti mismo, sino ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Llegados a este punto, me pregunto, ¿por qué razón los Bahá'ís celebran la adquisición del Estatuto del Notorio Arraigo? ¿Cómo se originan los primeros contactos institucionales para la adquisición de tal estatuto? ¿Qué cambiará a nivel institucional y en la vida de los Bahá'ís? La vocación de la comunidad Bahá'í, y es algo que está en su ADN, si podemos decirlo así, es contribuir a la sociedad. Antes mencionaba que un principio Bahá'í es poder transformar la sociedad y que ésta encarne el principio de la unidad de la humanidad, pero hay muchos otros principios: el lograr la sostenibilidad ecológica y económica, el hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres tanto a nivel de la conciencia como a nivel de la estructura y de las leyes, y muchos otros principios. Entonces, interpretamos la consecución del notorio arraigo como una oportunidad para que a la comunidad se le abran algunas esferas de acción relacionadas con la vida pública que antes estaban cerradas, o por lo menos había más dificultades. Entonces, el hecho de que ahora se reconozca que aquí hay una comunidad con esta vocación nos está permitiendo poder llegar a espacios donde antes no llegábamos: el uso de lugares públicos, el poder participar en proyectos relacionados con la superación de los prejuicios, de la xenofobia. El notorio arraigo ha significado un acontecimiento extraordinario para la comunidad Bahá'í, es un hito, pero al mismo tiempo es un hecho extraordinario también para la propia sociedad española, porque se aumenta la capacidad de incluir la diversidad religiosa. Y en ese proceso los Bahá'ís tendemos a asociarnos, como dice Baha'u'lláh, con personas de todas las religiones en un espíritu de fraternidad y amistad. ¿Qué más implica? Pues algo que a mí me resulta especialmente importante, que es la posibilidad de celebrar matrimonios religiosos con efectos civiles. Es decir, porque para el creyente el unirse con otra persona a los efectos de vincular su vida, sus bienes y su futuro a otra persona hasta que se muera, conforme a las creencias de las principales tradiciones religiosas, pues es muy importante hacerlo en tu iglesia. Oh amados de Dios, que vuestro hogar sea la visión del paraíso divino, para que cualquiera que entrare en él
puedas sentir la esencia de la pureza y armonía. Yo recuerdo cuando me casé pues tuvimos 2 ceremonias, ¿no? Primero lo civil en el ayuntamiento y luego la boda Bahá'í por separado. Entonces ahora, gracias al reconocimiento religioso, reconocimiento civil del matrimonio religioso, pues solo se hace un solo acto y hay unas personas autorizadas por la comunidad Bahá'í que inscriben en el registro ese matrimonio religioso, ¿no? Y eso le da el reconocimiento civil. En el matrimonio Bahá'í va más allá que un simple contrato, acuerdo o unión, ¿no? Es como la amistad verdadera entre 2 almas en todos los mundos de Dios. De esta forma, el notorio arraigo no es más que el principio, es ese camino que esta sociedad está recorriendo para que todas las personas puedan ejercer sus creencias en un ambiente de respeto, de libertad, de igualdad. Yo creo que una de las cosas que más impresionó a los miembros del equipo era, después de la llegada de Virginia Orbison, el esfuerzo de miles de personas, y no eran grandes héroes, sino pequeñas hazañas de miles de personas, es lo que realmente ha construido la comunidad. Entonces, yo creo que a todos nos impresionó eso, de la participación, que no importa lo que puede hacer cada uno, sino que al final todo suma. Estaba el esfuerzo colectivo de personas creyentes, devotos, que durante muchos años, desde que Virginia, que es la pionera norteamericana que introduce la fe Bahá'í en España en el año 46 vino, pues han estado esforzándose en establecer ese diálogo con los demás, en cómo hacer que el hecho religioso fuera fecundo, que produjera nuevos frutos, que no nos viéramos como los unos y los otros, sino nos viéramos como un nosotros poderoso, como una identidad común. De hecho, Bahá'u'lláh ha trazado el círculo de la unidad, un círculo identitario en el que de alguna forma todos tenemos algo en común. La comunidad Bahá'í de España ha conseguido afianzarse y dotarse de una personalidad propia, caracterizada, según los testimonios de visitantes y observadores, por su alegría y carácter vibrante y también por su tenacidad, con la que ha ido labrándose un espacio reconocible en la sociedad española. Esa enseñanza de la fe Bahá'í sobre la unicidad de la humanidad, en realidad hace referencia a que el género humano es uno. Somos una sola familia. Entonces esa idea de que hemos estado cada uno en un sitio diferente con nuestro entorno, llega el momento del encuentro. Y además esa es la promesa de todas las religiones, que llegará un tiempo en que el reencuentro es posible. Es una promesa para un futuro lejano cuando se dio. Pero ese futuro es ahora, es la primera ocasión de la historia en la que existe un mundo. Es otro mundo. Estamos viviendo en un mundo, en el mundo prometido.